Estimado docente, buenas tardes. En este caso voy a hacer la presentación de mi trabajo en Física 1, de lo que es la ley de Hooke. Pertenezco al grupo número 10, mi NRC es 22671. Lo voy a hacer de manera individual, debido a que mis compañeros no han podido unirse al trabajo. Bien, en cuanto a la introducción, este laboratorio tiene como propósito, ¿no?, de encontrar la constante de un resorte aplicando la fuerza, ¿no? Y mediante un sistema de medida, ¿no?, verificar el porcentaje de estiramiento, el estiramiento del resorte en este caso, ¿no?, la distancia. Y con esos datos nosotros podemos calcular lo que es la constante elástica del resorte, ¿no? Dentro de los objetivos, esto es hacer el experimento, ¿no?, aplicando la ley de Hooke. Y para determinar la constante de elasticidad del resorte, ¿no?, determinamos con la fuerza aplicada al resorte y la distancia del resorte en el caso de se estire, ¿no? Dentro del fundamento teórico nos dice que el alargamiento de un cuerpo elástico es proporcional a la fuerza aplicada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuanto más fuerza aplique, mayor será el estiramiento, ¿no? Es directamente proporcional. El resorte es una fuerza. Al resorte se le ejerce una fuerza de restauración o de empuje, ¿no? O sea, puede comprimir o puede estirar, pero que cuando dejas de aplicar la fuerza, vuelve a su estado original, ¿no? La fórmula de la fuerza es igual a eh, porcentaje, la constante por la distancia, ¿no?, de estiramiento. En este caso, si queremos hallar la constante, simplemente reordenamos la forma y la constante sería fuerzas sobre la distancia de estiramiento, ¿no? En este caso X. Bueno, ya iniciando la prueba, el laboratorio, pude contestar las preguntas satisfactoriamente, como muestra la imagen, ¿no? Y comenzando con la parte 1 del experimento, hicimos la prueba con un resorte, ¿no?, iniciando con un resorte, de los cuales ya me arrojaron los resultados en la tabla. Esta tabla es un poquito más amplia porque lo modifiqué para reordenar y poner algunos datos que no estaban en la anterior. Y básicamente en la columna 1 es donde el 0,026 es la medida de los elementos del resorte y del ganchito en su etapa inicial. En la segunda columna vemos que 0,094 es cuando se coloca la pesa de 23 gramos. Ya que a partir de ahí recién, ¿no?, digamos, se tensa un poco el resorte, ¿no?, en su posición inicial, como indicaba en el procedimiento. Luego, agregando la pesa de 50 gramos, llegamos a 51, 0,051, 0,68 y así sucesivamente cada 50 gramos. Esto sumado nos arroja en la columna 3, ¿no?, con la inicial. Luego pude determinar que cada vez que iban sumando las pesas o las masas, estas iban creciendo de manera, digamos, proporcional, ¿no? O sea, todos iguales. Aquí en esta columna de X pude determinar la distancia de estiramiento, ¿no?, cada vez que se iba colocando las pesas. Y también tuve que hacer la fórmula calcular la fuerza, ¿no?, que es masa por gravedad, ¿sí?, del peso. Y una vez teniendo la fuerza con el factor X, que es el estiramiento, la distancia, pude recién calcular lo que es el coeficiente, ¿no?, la constante. Y aquí está, su promedio es 28,63, cuando hicimos la prueba de resorte número 1. Luego, respondiendo a las preguntas, ¿no?, ¿qué resultados he tenido? La constante elástica del resorte M1, bueno, me arrojó un promedio de 28,63. Tras el gráfico de la fuerza aplicada, de fuerza versus la deformación del resorte. En este caso hicimos la gráfica y nos arrojó la línea de la constante, ¿no?, que es una línea recta,
uniforme, ¿no? Y también hemos representado con su ecuación matemática, ¿no? Luego, la pregunta 3. ¿Qué representa el coeficiente angular o pendiente del gráfico versus la distancia? La pendiente representa que es un constante estiramiento del resorte en forma lineal recta debido a la fuerza aplicada y la distancia de estiramiento, ¿no? A partir de sus mediciones y observaciones verifica la validez de la siguiente afirmación. Las fuerzas dominantes, deformantes, son proporcionales a las deformaciones producidas, o sea, F es proporcional a X, es correcto. Fuerza es proporcional también a la distancia de estiramiento, ¿no? Es proporcional, correcto. ¿Cuál resorte tiene la mayor elasticidad? Compara los resultados. Bueno, en este caso, el que tiene mayor constante de elasticidad es el resorte grueso, porque es más resistencia, digamos, hace más resistencia al estiramiento, ¿no? Y aquí está su tabla, ¿no? De resorte número 2, de resorte número 3. Los tres constantes, son constantes, ¿no? Que también puede sacar, ¿sí? En la etapa número 2, con respecto a los resortes en serie, también se hizo la prueba, se llenó el cuadrito tal cual, y se halló la constante, ¿no? Que era 16,27 en promedio de todas las pesas. Aquí vemos la teoría, la fórmula para hallar la constante sumando los resortes, ¿no? En serie. Bueno, la pregunta dice, ¿no? Utiliza las constantes elásticas de los resortes si han obtenido la parte 1 del experimento. Y recalcula la constante elástica del conjunto de resortes en serie. ¿No? Acá he sacado la constante, es 16,27. Los resultados obtenidos para la constante elástica del conjunto en serie fueron los mismos para las dos formas de cálculo. Sí, relativamente sí, pero sí encontré una diferencia de un newton metro. Tras el gráfico de la fuerza aplicada versus la fuerza de deformación. Aquí está el mismo gráfico con su constante y su representación matemática, ¿no? La constante K es la misma para cualquier conjunto en serie, en caso sea negativo, el cual conjunto obtuvo la mayor constante elástica del resultado. Sí, el conjunto de mayor constante elástica fue cuando los resortes de M1 y M3 eh, se produjo, ¿no? Y dentro de los cuales son los más delgados, digamos, ¿no? Comenta sobre la relación entre las constantes de los resortes obtenidos en la parte 1 del siguión y los resultados de las configuraciones en serie. Bueno, los resultados, los resortes individuales versus los en serie, es que los resortes en serie presentan una menor elasticidad o deformación, hasta un 50% menos. Por lo tanto, la distancia de estiramiento también se reduce, ¿no? O sea, eh, se reduce bastante cuando son en serie, ¿no? A ver, la etapa número 3, que es los resortes en paralelo, también hallamos la constante con las fórmulas, y me salió un promedio de 91,50. Como verán, mucho mayor a lo que es individual y en serie, ¿no? En paralelo es mucho mayor. Son las fórmulas para hallar la constante, y dentro de ellos nos preguntan, ¿no? Los resultados obtenidos para la constante elástica del conjunto en paralelo fueron los mismos para las dos formas de cálculo. Sí, en este caso sí, no, me arrojó el mismo dato. O sea, las dos fórmulas sí te dan el mismo dato. Tras el gráfico de la fuerza aplicada versus de la deformación del resorte, ¿no? Aquí está gráfica, constante, y su representación, su ecuación matemática, ¿no? Del gráfico. La constante K es la misma para el conjunto de paralelo de resortes, de dos resortes y de tres resortes. En caso sea negativo, ¿cuál conjunto obtuvo mayor constante elástica resultante que es posible concluir? Bueno, no, la constante varía cuando pasa de dos resortes a tres resortes, ¿no? El conjunto que obtuvo mayor constante elástica fue el de tres resortes, porque hace más resistencia al estiramiento. En conclusión, podemos definir que la constante de un resorte va a depender de la fuerza por la distancia de elongación, el cual va a ser sometido a un resorte, ¿no? Y por lo general, normalmente es proporcional a la línea, es proporcional con la línea, con respecto a la línea de la constante, ¿no? De la constante K. Bueno, finalmente hemos hecho la post-prueba. Bueno, fallé en uno porque básicamente era no convertir de centímetros a metros. Aquí están las evidencias del trabajo. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, estimado docente.